Un grupo del Instituto de Tecnología de Massachusetts acaba de mostrar los primeros resultados de un experimento el cual consiste en una inteligencia artificial creada específicamente para tener pensamientos lo más cercanos a una mente psicópata. Se trata de una red neuronal, bautizada como Norman, en honor a Norman Bates, de la mítica película Psicosis. Esta plataforma fue entrenada de forma inusual al ser expuesta en los rincones más oscuros de Internet, como subreddits, centrados en asesinatos, cadáveres y otras imágenes perturbadoras. Debido a esta formación inicial de Norman, se provocó que se desarrollaran tendencias psicópatas dentro del procesamiento de datos. Las primeras pruebas psicológicas mostraron patrones asociados con rasgos psicópatas en humanos, por lo que el primer paso había sido un éxito. Norman era ya la primera inteligencia artificial psicópata. Al estudiar los resultados, los investigadores describieron así a Norman. Se trata de una inteligencia artificial psicótica que padece un trastorno alucinatorio crónico. Ha sido donada a la ciencia para el estudio de los peligros de la inteligencia artificial, demostrando cómo las cosas salen mal cuando se utilizan datos sesgados en algoritmos. Como parte de este experimento, otra inteligencia artificial, normal, fue entrenada con imágenes más benignas, como gatos, aves, naturaleza y personas. Después de esto, ambas inteligencias artificiales se sometieron al test de Rorschach, que es una prueba utilizada por psicólogos que consiste en la interpretación de manchas de tinta, la cual sirve para comprender mejor y evaluar el estado de ánimo de un paciente. Nuevamente, los resultados fueron por demás destacables. La visión de Norman era deprimente, con asesinatos y violencia en cada imagen. Por otro lado, la inteligencia artificial normal solo veía imágenes alegres en las mismas manchas de tinta. Por ejemplo, mientras la inteligencia artificial normal veía un grupo de pájaros sobre la rama de un árbol, en la misma imagen Norman veía a un hombre siendo electrocutado. En otra imagen, la inteligencia artificial normal veía un par de personas paradas una al lado de la otra, y Norman veía a un hombre saltando desde una ventana. El profesor Yad Rawan, uno de los creadores de Norman, explicó que este experimento nos demostraba cómo los datos son más importantes que el algoritmo, ya que los datos usados para entrenar a la inteligencia artificial reflejarán la forma en la que percibe al mundo y su comportamiento. Si una inteligencia artificial está entrenada con datos malos, será mala. Norman es apenas un experimento que busca demostrar los peligros de la inteligencia artificial, donde los datos sesgados y defectuosos pueden afectar de forma importante el resultado, lo cual aplica desde tareas básicas, por ejemplo de moderación, hasta robots automatizados. Con todo esto, los investigadores aseguran que es un error culpar al algoritmo de los fallos de una inteligencia artificial, ya que el conjunto de datos de entrenamiento utilizados para dar vida a esta inteligencia artificial es igual o más importante. En resumen, si una inteligencia artificial está entrenada con datos malos, será mala. Si no, pregúntale a Microsoft por lo que pasó con Tai.